Examen final sobre el curso de formación integral ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Los integrantes son Marcela Margarita Estrada Rodríguez, Irene Alejandra Resino Usteque, Gerson Yared Cruz Hernández. Bueno, ahora hablaremos de la sociedad y las costumbres del tiempo de Jesús. Primero hablaremos de Israel. Está situado a la orilla del mar Mediterráneo. Las tres mayores regiones eran Judea, Samaria y Galilea. Estaban bajo el dominio de los romanos. El único templo judío del mundo estaba en Jerusalén, es decir, en Judea, y Jerusalén era la capital política, económica y religiosa del momento. Los romanos tenían dividida la tierra de la Biblia en 7 administraciones, que eran Idumea, Samaria, Judea, Galilea, Traconítide o Iturea, Decápolis y Perea. La organización política del momento es la siguiente. Primero fue Herodes el Grande, que fue uno de los hombres que los romanos utilizaron para gobernar la tierra ocupada. Era un rey vasallo para todo el país de la Biblia. Gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C., que fue el año de su muerte. Él eliminó a todos los que podían aspirar a su puesto, incluyendo 2 de sus hijos que fueron acusados de querer destituirle. En el año 4 a.C., el año de su muerte, se repartió el reino entre sus hijos. Primero estaba Arquelao, que recibió Judea y Samaria, y lo gobernó desde el año 4 a.C. hasta el año 6 después de Cristo. En el año 6 después de Cristo los romanos deponen a Arquelao debido a su crueldad. En su lugar, esos territorios fueron gobernados por procuradores romanos. Luego está Herodes Antipas, que recibe Galilea y Perea desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Y Filipo, que recibe Iturea y Traconítide desde el año 4 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Luego de Arquelao y de los procuradores romanos, es Poncio Pilato el que recibe el área de Judea y Samaria, y Poncio Pilato era un gobernador romano de Judea perteneciente a Siria. Él lo gobierna desde el año 26 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. De acuerdo. Como nuevos habitantes del Imperio Romano, los judíos podían usar las redes de calzadas que unían todos los puntos del imperio, y pudieron disfrutar de los ingenios civiles de los romanos, es decir, los acueductos, puentes y teatros. Los romanos respetaron la religión judía, sus leyes y sus instituciones religiosas. Además, los judíos no hacían el servicio militar, no tenían que adorar al emperador y podían mantener el sábado como el Shabbat, que es el día sagrado, para dedicarlo a Dios. El Sanedrín era la institución más importante de la sociedad judía. Estaba compuesto por los ancianos, los sumos sacerdotes retirados, los escribas o doctores de la ley. Era el consejo de gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, estuvieron en Jerusalén o en tierras lejanas. Los judíos tampoco podían aplicar sentencias de muerte sin permiso de Roma, que se reservaba el derecho de pena capital. Lo que sí podían era celebrar juicios que podían conducir a la pena de muerte, que fue el caso de la muerte de Jesús. El reino de Dios y los pequeños. ¿Cómo lo presenta Jesús? Jesús lo presenta como un lugar lleno de paz y de amor, no lleno de reglas y restricciones como lo tenían planteado en la antigüedad, en el que era una sociedad en la cual cualquier acción que se realizaba iba en contra de lo que estaba escrito por la ley, por lo cual se castigaba y se tachaba de impuro. Por lo que Jesús presenta un Dios misericordioso y que no distingue entre puros e impuros, ya que todos son hijos amados de Dios. El único mandamiento es el amor que sirve y comparte. ¿Qué promueve Jesús? Un reino libre de discriminación en el que todos tengan libertad, justicia, amor y puedan servirse unos a otros. El cambio en los hombres y el perdón de los pecados. La búsqueda de los perdidos para encaminarlos de vuelta al camino de Dios y el amor entre los pobres y necesitados.
La importancia para nosotros hoy. La importancia del reino de Dios es que se presenta como la salvación del hombre y la vida eterna, en la que el hombre conseguirá plenitud definitiva. El reino de Dios ya está entre nosotros, tal como lo dijo Jesús. El reinado de Dios es pleno en los que creen que se van realizando poco a poco en su corazón y en su conciencia. Sus costumbres se van adaptando cada vez más al nuevo amor de Dios. Este reino ya está aquí, aunque muchos lo nieguen y lo sigan esperando, solo que no es visible como los otros reinos de los hombres, sino que es un reino espiritual. Para poder ser digno del reino de Dios hay que amar al prójimo como a ti mismo, aplicar los valores morales y cristianos, creer y tener fe solamente en Dios, ayudar a los más necesitados, comprender que el mundo es de todos y por ende debemos vivir en armonía, sobre todo en tolerancia. El antirreino. El antirreino hace referencia a un conjunto de acciones no relacionadas con el amor al prójimo, acciones de desorden, ansiedad, riesgos, dañando la integridad del ser humano y siendo este víctima de ser alejado de la felicidad y del camino del Señor. Algunos de los ejemplos de el antirreino o de las acciones del antirreino son idolatrar, ya que nuestro único Dios pues es Dios y no podemos idolatrar o no deberíamos idolatrar a seres humanos comunes. Los excesos, que son el sinónimo de gula, que es un pecado capital, y esto nos lleva a gastar innecesariamente y a desperdiciar recursos que pueden ser necesitados por alguien más. También tenemos la corrupción, ya que es engañar a un pueblo y es hacer algo contra el pueblo y contra el prójimo. Tenemos la prostitución, ya que conduce a actividades o conduce a pecar. Y también tenemos las malas amistades que muchas veces nos llevan a malas conductas, a malas actitudes. Enseñanzas de Jesús. Las bienaventuras. Las bienaventuras dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresando la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, siendo promesas paradójicas que sostienen la esperanza y las recompensas. Las bienaventuras. Primera bienaventura. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Séptima. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Octava. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y novena. Bienaventurados seréis cuando os injuren, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Parábolas. Las parábolas son pequeñas historias donde Jesús basaba sus enseñanzas que te hacen comprender fácilmente el mensaje de Dios, teniendo un significado profundo que dejan grandes enseñanzas de vida. Existen aproximadamente 74 parábolas de la Biblia. La interpretación de ellas depende de cada uno, ya que dependerá cuán dispuestos estemos de abrir nuestra mente y corazón para poder ver el verdadero mensaje entre tanta alegoría y metáfora. La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos. Jesús dice que para que se comprenda el mensaje de las parábolas únicamente serán aquellos que han aceptado a Dios en su corazón, y para que los que tienen endurecidos sus corazones y han cerrado sus ojos no puedan entender. Por lo tanto, comprender el mensaje de Jesús significa ser un verdadero discípulo suyo, y no entenderlo supone que no se está realmente comprometido con él.
y por ende no podemos recibir su ayuda ni el de su mensaje. Las 6 parábolas más famosas son el sembrador, el trigo y la cizaña, el hijo pródigo, el buen samaritano, la perla de gran precio, la oveja perdida. El Padre Nuestro. Jesús enseñó de una manera cercana lo que pretende facilitar el diálogo con Dios de una manera sencilla. Jesús no quería que el Padre Nuestro se repitiera de manera mecánica, sino que pretende que a través de dicha oración se estableciera un diálogo de cercanía con el Padre. Jesús de Nazaret dio a conocer esta oración y los evangelistas Mateo y Lucas fueron quienes lo reflejaron en la Biblia. Desde el principio del cristianismo, en ambos evangelios, es Jesús quien enseña a rezar el Padre Nuestro a sus discípulos. Jesús y las mujeres. La sociedad en la que vivió Jesús consideraba a las mujeres y a los niños propiedad de los hombres. Las mujeres en la sociedad. Algunas de las restricciones que sufrían las mujeres de la época eran: no podían salir sin la compañía de un varón. Si salían, tenían que tener la cabeza completamente cubierta. Eran consideradas impuras por su menstruación. No se les daba educación y eran entregadas a sus esposos a los 12 años. Su único papel era criar a los hijos y cuidar del hogar. ¿Por qué Jesús fue tan emblemático por su trato hacia las mujeres? Jesús tenía una concepción muy diferente de la mujer. La veía como una hija amada de Dios, no como un ser inferior, sino como una persona con dignidad y con las mismas capacidades que los hombres. Estos son algunos de los ejemplos de Jesús y su interacción con las mujeres. El primero es Jesús y su madre. Primero tenemos a Jesús acompañando a sus padres al templo. Luego, en las bodas de Caná, su madre le pide que realice el primer milagro. Y durante la crucifixión, en la cual se le entrega a ella a su hijo. El segundo sería el de Jesús y María Magdalena, la cual era discípula de Jesús, fue testigo de su muerte y resurrección, y expulsó Jesús de ella a los 7 demonios. El tercero es de Jesús y la samaritana. Él habla con una samaritana, lo cual iba en contra de todo lo permitido, ya que los samaritanos se consideraban como personas impuras o malas. La trata como su igual al hablar de Dios y de teología, y le confiesa que es el Mesías. Jesús y la mujer adúltera. Evita que apedreen a la mujer. Jesús perdona sus pecados y la invita a que ya no peque más, y llama a los hombres a que reflexionen sobre sus propios pecados. Jesús y María de Betania. María escucha la palabra de Jesús sin importar que ella sea mujer. Unge a Jesús con un perfume muy caro y usa sus cabellos para secarlo, incluso si los demás la critican por sus acciones. María es la representación de la nueva comunidad. Jesús y la suegra de Simón. Sana a la anciana y enferma suegra de Simón. Jesús no la ve como impura. La mujer tampoco lo ve como impuro por sanarla, sino que se pone a servirle luego de ser curada. Las discípulas de Jesús. Las mujeres respondieron al llamado de Jesús y lo siguieron hasta Galilea. Fueron testigos de la pasión de Cristo. Fueron las primeras en ver a Jesús resucitado y no tuvieron ninguna duda. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja Jesús? Aquí tenemos varios conceptos sobre las enseñanzas de Jesús. El primero es corrige y cambia la percepción negativa que se tenía de la mujer. La segunda es la dignidad. Demuestra que la dignidad de la mujer no está en la maternidad ni en el cuidado del hogar, sino que tiene el mismo derecho de los hombres de escuchar la palabra de Dios. Desaprobación. Desaprueba la sociedad patriarcal en la que vive y muestra que Dios no bendice esta clase de relación entre hombres y mujeres. Discipulado. Jesús muestra que tanto los hombres como las mujeres tienen el derecho de ser discípulos, porque todos son considerados hijos de Dios. Familia. Jesús llama a las mujeres y a los hombres que vivían en familias patriarcales para que formen parte de la nueva comunidad, más justa y libre. Y el último concepto, que sería la libertad, en el cual la nueva familia no tiene jerarquías, por lo que se ven liberados de la sociedad patriarcal a la que habían sido sometidos.
Y aunque no se mencione explícitamente, se puede considerar a Jesús como una persona feminista. Hasta aquí nuestra presentación. Estos fueron algunos de los temas más importantes sobre la forma en la que vivió Jesús y la sociedad en la que se desarrolló toda su historia. Muchas gracias por su atención.